Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy, después de un receso educativo, regresamos de nuevo. Vamos a trabajar el tema de reproducción celular, ¿sí? Continuando pues con el área de biología. Por su profesor Juan Esteban Álvarez Senado, docente de Ciencias Naturales del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal. Muy bien. En el desarrollo de esta guía, de este eje temático que vamos a trabajar relacionado con la reproducción celular, los temas que vamos a ver es qué es reproducción, la mitosis, la meiosis, en qué consiste en este tipo de reproducción celular. El propósito, como siempre hemos trabajado, es formar seres humanos con interés por comprender todos los fenómenos naturales o sociales a través de la indagación o la experimentación, respetando siempre a los demás y al medio ambiente. Como pregunta esencial tenemos, ¿cuáles son las características esenciales de las células procariotas y eucariotas? Y como objetivo tenemos reconocer la célula como estructura fundamental de los seres vivos con sus principales estructuras y comprender en qué consiste la división celular, especialmente la mitosis y la meiosis. Descripción. Pues en esta guía que vamos a abordar durante estas 2 semanas, es una guía pensada donde encontrarás un texto didáctico sobre la reproducción celular, mitosis y meiosis, con el fin de que los estudiantes tengan la capacidad de reconocer cómo las células somáticas y sexuales se reproducen. Siempre trabajaremos desempeños direccionados en el saber conocer, en el saber hacer, en el saber pensar, en el saber innovar, en el saber ser y en el saber sentir. En el saber conocer, entonces, conoce las etapas de la reproducción celular de la mitosis y la meiosis. Identifica las diferencias entre mitosis y meiosis. En el saber hacer, examina las etapas de la reproducción celular de la mitosis y la meiosis. Evalúa la importancia de la reproducción celular. Y por último, organiza las etapas de la reproducción celular de la mitosis y la meiosis. En el saber pensar, profundiza acerca de la célula como unidad fundamental de todos los seres vivos. Explica por qué la célula eucariota es la más evolucionada frente a las células procariotas. Saber innovar. Propone una idea para observar la reproducción celular. En el saber se reflexiona sobre la importancia de conocer la reproducción celular y en el saber sentir, pues se sorprende y emociona al comprender que todos los seres vivos están constituidos por células, las cuales se reproducen por mitosis o meiosis. Muy bien. Como inicio, desde la clase anterior, cuando hablamos de la célula, tenemos una pregunta para interesar. Esta pregunta, ¿sabías que un ser humano está constituido por aproximadamente 30.000 billones de células? Interesante pregunta. La célula, vamos a mirar unas preguntas diagnósticas que les recuerdo, no busquen en internet, me interesa es comprenderlo como ustedes que saben del tema. Entonces, como preguntas esenciales tenemos iniciales, ¿qué entiendes por reproducción celular? Cuando te hablan de mitosis, ¿qué entiendes y qué etapa la conforman? Y cuando te hablan de meiosis, ¿qué entiendes y qué etapa la conforman? Yo sé que si lo buscan en internet lo encuentran fácilmente, pero esa no es la idea. Yo quiero saber es qué saben ustedes, si reconocen el tema. Si no lo saben, recuerden que pueden colocar no entiendo, no conozco de los términos, ya que es primera vez que los vamos a abordar. Muy bien, entonces cuando nos hablan de reproducción sexual, reproducción celular, estamos hablando que todos los organismos, todos los seres vivos, sus células se dividen a partir de un proceso que se conoce como reproducción o división celular. Siempre el resultado de esta división, cuando las células empiezan a dividir, ¿sí? El resultado es que se desarrollan nuevas células y que es a través de un ciclo que toda célula nace, crece y se reproduce.
Este ciclo, que es conocido también como ciclo celular, lo realiza la célula en 3 etapas. Una etapa inicial, que es la interfase, luego viene la división celular, donde se encuentran la mitosis y la meiosis, y por último la citocinesis, que es cuando las células hijas se separan una de otras. Cuando hay esa separación y se generan esas dos células hijas, se llama o se denomina citocinesis. Muy bien, entonces cuando hablamos de interfase, la interfase es la etapa en la que transcurre la mayoría de la parte de la vida de una célula. ¿Por qué? Porque aquí se da antes de la reproducción celular y es en el proceso por el cual la célula empieza su crecimiento. Una vez la célula nace, cuando se desprende en la citocinesis, empieza ese proceso de la interfase donde la célula va creciendo, va generando cada una de sus organelos, que nosotros ya los vimos en la clase pasada, los vimos como sus estructuras, ¿sí? Empieza a un crecimiento, un aumento de volumen gracias a que se producen también proteínas y se va duplicando su material genético, especialmente el ADN, donde se encuentran todas las características de los seres humanos. Entonces, en esta etapa donde vemos la célula, empieza su crecimiento y la formación de cada una de sus estructuras. Después viene la división celular, que es lo que conocemos en sí como la reproducción. Entonces, dependiendo de la cantidad de células que se produzcan y de la cantidad de ADN que tenga, la división celular recibe el nombre de mitosis o meiosis, ¿sí? La mitosis se da en 4 etapas y la meiosis se da en 8 etapas, dividida en una primera parte que va de las etapas 1 a la 4 y después viene una segunda parte en la meiosis, que son las etapas de las 5 a la 8. Ya lo veremos a mayor profundidad ahorita en el desarrollo del tema. Y como les explicaba, la citocinesis, la etapa final de la división celular, es la división del citoplasma de la citocinesis. O sea, las dos células se encuentran unidas, se separan, hay una división total. En los animales, la concentración de proteínas en la parte central de la célula va acercando dos regiones opuestas de la membrana hasta que la célula se divide. Gracias a esta acción de estas proteínas que van aumentando de tamaño y van haciendo de que éstas se separen fácilmente. Entonces, la idea es que ustedes reconozcan. El proceso o el ciclo celular inicia con la interfase, que es el proceso durante el cual la célula está en crecimiento. Luego viene la reproducción o denominada división celular, que dependiendo de la cantidad de células que se produzcan y de la cantidad de ADN representado en los cromosomas, se puede denominar mitosis y meiosis. Y la citocinesis, que se da cuando se da totalmente la separación de las dos células hijas. Bueno. Dentro del desarrollo del taller vamos a encontrar unas preguntas literales donde ustedes van a responder: indica si las siguientes frases relacionadas con la reproducción celular son verdaderas o son falsas, y justifica la respuesta. Tienes que leer esto. Para responder estas preguntas, pues tenemos que tener muy claro qué es la interfase, qué es la división celular y qué es la citocinesis. ¿Sí? En estas ustedes colocan si por ejemplo en la A, la división celular no depende de la cantidad de células que se producen y no reciben los nombres de mitosis o meiosis. Ustedes van a decir si eso es verdadero o es falso y van a decir el por qué. Pero recuerden, haciendo la lectura. Muy bien, cuando hablamos de la mitosis se da solo en células somáticas. Las células somáticas son todas las células que conforman los seres vivos, diferentes a los óvulos y a los espermatozoides, que son células sexuales. De resto, todas las células de nuestro cuerpo son células somáticas, que tienen unas funciones determinadas dependiendo de qué tejido o de qué órgano las contiene o están formando ese órgano. Muy bien, en
en la mitosis, que es la reproducción de estas células somáticas, se da en 4 fases. De una célula hija se originan 2 células hijas, idénticas a su madre. Esto quiere decir que estas células tienen la misma cantidad de cromosomas, en este caso para los seres humanos que serían 43, va a tener las mismas características porque supongamos lo siguiente, que los que se están reproduciendo por mitosis son las células de la oreja. Claro, entonces las células tienen que ser idénticas a la mamá porque su función es formar este tipo de tejido que conforma el sistema auditivo. ¿Sí? No puede ser diferente porque si no ahí es donde empiezan las mutaciones o a generar diferentes condiciones o malformaciones en el cuerpo humano. Las etapas, ya vimos que antes de la reproducción se dé, nos dimos cuenta que es la interfase. Entonces, cuando yo hablo de la interfase, quiere decir que la célula empezó su crecimiento. Ahora, cuando va a empezar, cuando ya la célula está en la edad madura para su reproducción, empieza con la profase. ¿Qué es la profase? Como podemos ver acá en este dibujo, el ADN se pliega formando las estructuras que conocemos nosotros como los cromosomas. Ahorita vamos a ver un video donde empiezan a explicar que a través de unas proteínas que se llaman cistinas, el ADN se empieza a enrollar formando, haciéndose más pequeño, más condensado, formando los cromosomas. Y empieza a desaparecer totalmente la membrana nuclear. Luego viene la metafase. La metafase se forman unas estructuras llamadas uso mitótico. Ustedes ven acá que los centriolos se encuentran en los polos y estas rayitas es lo que conocemos como un uso mitótico, que ahorita vamos a mirar cuál es su función, ¿sí? Ellas alinean, hacen de que los cromosomas se alineen en la línea ecuatorial, o sea, en el centro de la célula, para ayudar a que el uso mitótico empiece a generar, a jalar, como si estuviera pescando una caña de pescar, atrayendo hacia los polos parte del cromosoma. En la anafase, los cromosomas se separan y cada uno se mueve hacia polos opuestos. En cada polo se ubica la misma cantidad de cromosomas. Mira, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y aquí tengo 1, 2, 3, 4. De esta manera, cada célula formada recibe el mismo número de cromosomas. En este sentido, como estamos hablando de células somáticas y nos vamos ahorita a ver un ejemplo en los seres humanos, pues sería un total de ¿cuántos cromosomas? 46 cromosomas. Y en la telofase, el uso se desintegra. Mire, aquí ya desapareció el uso. Se desintegra, los cromosomas se despliegan y se empieza a generar de nuevo la membrana nuclear que va separando estos, los cromosomas los va separando de los demás organelos. Bueno, y por último está la tercera fase de la reproducción celular, que es la citogénesis, que es donde se da por completo la separación y se generan las 2 células hijas que hacen parte de la mitosis. Entonces, para comprender mejor el tema, los invito a que veamos el video tomado de el canal Biolocuras, que cita a Biología de la Vida en la Tierra con Fisiología de Teresa Auderiskis y utiliza un material disponible en Persian en español, para que ustedes comprendan mejor el tema de la mitosis de una manera más animada.
Esta necesidad de jugadores de fútbol será tan buena como nueva en unas pocas semanas, gracias a la mitosis, un tipo de división celular que genera nuevas células para el crecimiento y la reparación. Pasemos a una célula para presenciar los eventos de la mitosis. Antes de que una célula pueda dividirse, primero debe duplicar los cromosomas almacenados en su núcleo. Durante la duplicación de cromosomas, se abren varias burbujas a lo largo del cromosoma. Cada burbuja crece hasta que se fusione con una burbuja adyacente en cada cromosoma. Ahora consta de dos copias idénticas llamadas cromátidas hermanas. Cada vez más cerca, vemos que cada cromátida hermana consiste en ADN enrollado alrededor de pequeñas proteínas llamadas histonas. Las cromátidas hermanas comienzan a enrollarse en fibras helicoidales apretadas. Fuera del núcleo, los centrosomas que se duplicaron antes se alejan unos de otros hacia los lados opuestos de los microtúbulos celulares, que se extienden desde los centrosomas que forman el huso mitótico. De vuelta en el núcleo, el ADN se forma. Los bucles se vuelven más compactos. Estas estructuras se pliegan sobre sí mismas y finalmente se condensan en un cromosoma más corto y más grueso, que consta de dos cromátidas hermanas, a medida que los cromosomas continúan condensándose y la envoltura nuclear se rompe. El conjunto de microtúbulos del huso ahora es extenso, y los cromosomas son fibras del huso completamente condensadas, unidas de cada polo a estructuras de proteínas ubicadas en el centrómero de cada cromátida hermana. Ya que los cromosomas están unidos por fibras del huso de polos opuestos, se mueven primero de una manera y luego de otra. Las fuerzas contrarias del huso eventualmente hacen que todos los cromosomas terminen en el centro de la célula como si estuvieran dispuestos en una placa imaginaria. Las cromátidas hermanas se liberan unas de otras, convirtiéndose cada una en un cromosoma completo. Se mueven hacia los polos opuestos de la célula, tirados a lo largo de las fibras del huso, unidas a ellos al mismo tiempo. Las fibras del huso superpuestas que no están unidas a los cromosomas continúan alargándose, empujando los polos más lejos. Una vez que los cromosomas llegan a su destino, se condensan menos. Aparecen dos nuevas envolturas nucleares que forman la mitosis, completando la división de un núcleo en dos núcleos hijos genéticamente idénticos. El citoplasma se divide por el proceso de citocinesis, que forma dos células hijas separadas. En su cuerpo, millones de células se dividen cada segundo, proporcionando nuevas células para el crecimiento y la reparación de las células dañadas. Recuerda seguirme en las diversas plataformas, en Instagram como @biolocuras, en Facebook como biolocuras o @biolocuras.edu, en Twitter como @biolocuras1 y en YouTube como Biolocuras. Te hace la biología más fácil. Suscríbete a mi canal para más videos como este. Muy bien, una vez analizado el video, escuchado las fases de la mitosis, tenemos una pregunta literal, tenemos dos preguntas literales, donde dice primero, completa las oraciones teniendo en cuenta los siguientes términos. Aquí les reitero, son estos: metafase, profase, anafase, telofase, citocinesis, interfase, división celular y mitosis. No tienes que buscar otros conceptos para llenar, sino que ustedes lean todo lo que hemos visto de reproducción celular y lo que hemos visto de mitosis. Entonces ustedes van a ir respondiendo estas frases. Dice, la es el proceso que de acuerdo con la cantidad de células hijas se denomina mitosis o división o meiosis. Entonces vamos a buscar, ¿será metafase, será profase, será anafase, telofase, citocinesis, interfase o división celular? O mitosis. Ustedes lo que tienen que hacer es ir leyendo y mirar cuál, de acuerdo a lo que se está diciendo en la frase, cuál es la palabra que más se asemeja. En el cuadro, lo que vamos a hacer es relacionar las fases de la mitosis
con su definición o su respectivo ejemplo, que es el diagrama que representa esa fase. Recordemos, vamos a hacer el ejemplo, vamos a buscar qué es la metafase. Recordemos que la metafase hace parte del proceso donde se empieza a crear el uso mitótico y se empieza a organizar todos los cromosomas en el centro de la célula y el uso acromático empieza a jalonarlos. Entonces, miramos, entonces es cuando se empieza a formar la estructura llamada como uso mitótico. Entonces vamos a mirar, usted empieza a leer durante la profase, mira, aquí hablo de profase, no tiene nada que ver. El uso se desintegra, no tiene nada que ver porque en la metafase lo forma. En la profase, aquí en esta antepenúltima definición, los cromosomas se separan. No, aquí no está hablando de que los cromosomas se separen. Entonces, luego viene la última definición, dice, se forma una estructura llamada uso mitótico. Es donde se encuentra el proceso de la metafase. Coloco 1. Dice que ayuda a ubicar los cromosomas en el ecuador, o sea, en el centro. Miremos que de todas las gráficas donde se encuentran los cromosomas ubicados en el centro es en la primera imagen. Entonces quiere decir que ahí voy a colocar el 1 y eso hace parte de todo lo que corresponde a la fase de la metafase, y así sucesivamente van a ser con las otras fases y sus procesos, sus definiciones y sus diagramas. Bueno, la meiosis es un tipo de división celular que consiste en 2 turnos de divisiones nucleares consecutivos que dan origen a 4 células diferentes. Mire que ya vimos aquí hay una gran diferencia entre la mitosis y la meiosis. En la mitosis dijimos que eran 2 células hijos, en la meiosis vamos a decir que tienen 4 células hijos, las cuales van a tener la mitad de los cromosomas que tienen las células somáticas, que ya dijimos que en los seres humanos eran 43. Quiere decir que si van a tener aquí la mitad, quiere decir que los espermatozoides tienen 23 y los óvulos va a tener 23. En la meiosis sí hay diversidad genética, lo que no hay en la mitosis. Recuerde que dijimos que eran células totalmente idénticas. En cambio aquí sí vamos a tener 4 células hijas totalmente diferentes, con diferentes material genético, que es lo que permite de que esto es necesario para la adaptación de los organismos a ambientes dinámicos. Se da, como lo hemos reiterado, en células sexuales, óvulos y espermatozoides. Entonces, como dijimos, en sí, esta división se da en 2 etapas que se denominan meiosis 1 y meiosis 2. Al igual que la mitosis tiene profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Que tienen las mismas características, sucede lo mismo. Se generan los cromosomas. A diferencia de la mitosis, los cromosomas aquí sí se aparean y generan diversidad genética. Resulta de que es lo mismo, empiezan a desaparecer la membrana, se da también la aparición del uso acromático. En la metafase el uso acromático se va hacia los polos y hace que los cromosomas se ubiquen en el centro, y en la anafase empiezan a separarse, se empiezan a traer la mitad de los cromosomas van para un polo y la otra mitad van para el otro polo. Y se generan 2 células hijas en la primera meiosis. Luego vuelve y se genera una meiosis 2 que empieza otra vez con la profase, que empieza la separación hasta tener las 4 hijos, las 4 células hijas. ¿Sí? Entonces, al igual que en el otro, tenemos que tener en cuenta de que es un modo de reproducción.
Bueno, a continuación los invito a que observemos el siguiente video, también de Biolocuras, donde hay una explicación detallada a partir de una animación de cómo es que se da este proceso de la meiosis. Los humanos producen gametos, óvulos y espermatozoides a través del proceso de meiosis. Aquí se seguirá la producción de gametos masculinos, al enfocarse en esta célula a medida que avanza la meiosis. Comencemos en el núcleo, donde la información genética se almacena en los cromosomas. La mayoría de las células de una persona son diploides, con 2 conjuntos de cromosomas. Uno de ellos es de su madre, que se muestra aquí en rojo, y el otro de su padre, que se muestra en azul. Cada cromosoma materno tiene un cromosoma paterno correspondiente. Estos pares son coincidentes, se denominan cromosomas homólogos. Durante la interfase los cromosomas se duplican. Ahora consta de 2 copias idénticas llamadas cromátidas hermanas que se amplían. Y vemos que cada cromátida hermana está compuesta de ADN enrollado alrededor de proteínas histonas. Cada hebra se enrolla en una fibra helicoidal apretada. Cuando comienza la meiosis, se forma un huso y los centrosomas duplicados comienzan a migrar hacia los polos opuestos de la célula. De vuelta en el núcleo, los cromosomas se condensan. En la meiosis, los cromosomas homólogos se unen en pares. La estrecha asociación de cromosomas homólogos permite que segmentos de cromátidas no hermanas intercambien lugares. Esta recombinación de material genético materno y paterno es una característica clave de la meiosis. Después de que se forma el huso y la envoltura nuclear se descompone, los microtúbulos de los polos opuestos se unen a cada cromosoma del par homólogo, lo que resulta en un tirar y aflojar. En la metafase 1, los pares de cromosomas se colocan en el medio de la célula. La siguiente etapa comienza cuando los cromosomas homólogos se separan unos de otros y se mueven hacia los polos opuestos. Cada cromosoma todavía consta de 2 cromátidas hermanas. Esta célula comenzó la meiosis con 46 cromosomas, pero cada célula hija ahora solo tiene 23 cromosomas. En la meiosis 2, los microtúbulos de los polos opuestos se unen a los cromosomas, que luego se moverán hacia el centro de la célula. Luego las cromátidas hermanas se separan y se convierten en cromosomas completos, que se mueven hacia los polos opuestos, y las células hijas se dividen en 2 células. Comenzamos con una sola célula diploide. Y ahora esta meiosis está completa. Tenemos 4 células haploides con un solo conjunto de cromosomas a partir de células diploides. Estas células haploides madurarán en gametos que pueden contribuir a la próxima generación. Recuerda seguirme en las diversas plataformas, en Instagram como @biolocuras, en Facebook como biolocuras o @biolocuras.edu, en Twitter como @biolocuras1 y en YouTube como Biolocuras, te hace la biología más fácil. Suscríbete a mi canal para más videos como este. Bueno, luego viene una pregunta que ustedes van a analizar. Aquí quiero que escuchemos y leamos y entendamos muy bien lo que nos está diciendo. Dice, escriba en el cuadro de la izquierda las letras que corresponden a enunciados que se refieren a la mitosis y en el recuadro de la derecha los que se relacionan con el proceso de la meiosis. Nota, para responder esta pregunta debes tener presente el taller de la mitosis, o sea, tienes que mirar primero la mitosis y después la meiosis. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer el ejemplo con la A. Usted lee A. Proceso por el cual las células se dividen para formar 4 células hijas. Ya dijimos que el proceso por el cual se producen 4 células hijos es la meiosis. O sea que donde diga meiosis voy a colocar la A. Entonces vengo, ese primer enunciado que es A va con meiosis. Coloco la A. Yo ya sé que este concepto o esta característica
que dice proceso por el cual se divide para formar 4 células hijas, la vamos a colocar donde dice meiosis. Luego leo la B, proceso por el cual una célula se divide para formar 2 células hijas. Aquí entonces ya digo, si en la meiosis se forman 4, en la mitosis son 2. Quiere decir que aquí van a ir acomodando las letras en cada uno de los cuadros. Muy bien. Luego viene un crucigrama donde ustedes van a resolver. Este está relacionado, es un crucigrama sobre la meiosis. Para responder, ustedes ven que dice profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Entonces, ustedes tienen que colocar, supongamos aquí es anafase, supongamos, entonces usted coloca anafase, pero tiene que mirar si hace parte de la anafase 1 o si hace parte de la anafase 2. ¿Cómo nos damos cuenta? Haciendo una lectura detallada y minuciosa de la guía. Ahora, en esta pregunta, recordemos algo. En los humanos, las células somáticas y las células precursoras de los gametos cuentan con 46 cromosomas durante la meiosis. Las células precursoras de gametos generan 4 células sexuales, ya sean espermatozoides u óvulos, con un total de 23 cromosomas cada uno. Al momento de la unión entre el espermatozoide y el óvulo, se restablecen los 46 cromosomas característicos de los seres humanos. Resulta que el óvulo tiene 23 y los espermatozoides tienen 23. Al unirse, cuando se forma el cigoto, hace que se generen esos 46 cromosomas. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, pregunta, indica para cada organismo cuántos cromosomas poseerá cada célula hija según el tipo de división celular, teniendo en cuenta el ejemplo. Entonces, el ejemplo acá es el siguiente. Estamos diciendo, un ser humano tiene 46 cromosomas. Vamos a mirar cuántos cromosomas hay en la mitosis y cuántos cromosomas hay en la meiosis. En la mitosis sabemos ya por definición que va a tener la misma cantidad de cromosomas que tiene un ser humano. Entonces en la mitad es 46. Quiere decir que en la mitosis, si acá nos dice que el perro tiene 78, entonces vamos a colocar el mismo número, 78. Ahora en la meiosis, ¿qué es lo que vamos a hacer? La meiosis dice que va a tener la mitad, que las 4 células hijas tienen la mitad, entonces sería 46 dividido 2. ¿Eso qué significa? 46 dividido 2. ¿Eso cuánto nos da? Daría 23. Entonces lo que vamos a hacer sucesivamente para el perro, para el caballo, el gorila y el gato es mirar cuántos cromosomas tiene y en la meiosis cuántos tiene. Recordemos, la cantidad de cromosomas que tenga el ser humano va a ser la misma cantidad de cromosomas que va a tener en la mitosis, pero en la meiosis va a ser la mitad. Ese es el procedimiento que debemos de hacer para el perro, el caballo, el gorila y el gato. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que este video les permita entender o comprender un poco más el tema de la división celular. Además, espero que les permita solucionar la guía relacionada con el tema. Muchas gracias por su atención. Si al finalizar este video les gustó, recuerden dar un like.